Nos queda un poco ya de lo que viene siendo la logoterapia en cuanto a la información, en cuanto a la presentación de PowerPoint que se les expuso. ¿Sale? Nos quedan las últimas 2 diapositivas de este enfoque, más aparte del video que vamos a realizar el día de hoy, que vamos a observar el día de hoy. Entonces, la última clase del día de ayer, ¿sí?, tuvo que ver con lo que leyó su compañero, si no me equivoco, fue Luis Fernando, no recuerdo quién fue el que leyó la diapositiva el día de ayer, ¿no? Pero hablaba sobre nuestra propia responsabilidad, ¿no? Y les ponía este ejemplo del amor romántico y les ponía este ejemplo de que, pues en la medida en que se oye bien bonito, pero a la hora de la práctica, pues muchas veces nos es difícil asumir esta postura, ¿no? O sea, el asumirnos totalmente como responsables de nuestra existencia, el asumirnos como responsables de aquello que acontece en nuestra vida, asumir la responsabilidad de aquello que no podemos controlar y en función de ello adquirir o tomar una postura, ¿no?, sobre lo que no podemos cambiar, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, eso fue un poco lo que terminamos hablando el día de ayer. ¿Sí? El día de hoy continuamos con la lectura, con lo que se refiere en torno a la logoterapia, ¿no? Que son las últimas 2 diapositivas. Bueno, leo aquí en el chat que la compañera nos habla de Frida. Gracias, compañera, por notificarnos que no va a poder estar el día de hoy. Entonces, en relación a la neurosis noógena, ¿sí?, quien nos hace el favor de leer, de los que están aquí presentes. Yesenia, por favor, compañera, acompáñenos con la lectura. Neurosis nógena. No surge por conflicto entre impulsos, sino más bien de problemas existenciales. No todos los conflictos son necesariamente necesaria cierta dosis de conflictividad de la misma forma y la búsqueda de un sentido valioso frente al mismo es Ok, bueno, se traba un poco lo que mencionaba la compañera, seguramente es por lo que nos mencionó de su internet, pero bueno, al hablar de neurosis noógena en relación al primer párrafo, se refiere a que no surgen por conflictos entre impulsos, sino más bien de problemas existenciales, ¿no? Entonces, aquí lo que reflexionamos es sobre, o lo que reflexiona este autor, ¿no?, contrapartidista a lo que es el psicoanálisis, es que aquí se hace referencia al psicoanálisis, ¿no? Como la neurosis para el psicoanálisis surge de este conflicto entre la pulsión, ¿sí?, que su fuerza la adquiere o viene, su origen está en el ello, ¿no? Pero entonces como el jinete, que es el yo, tiene que controlar entre lo que desea y lo que debe de ser, ¿no? Y a partir de ahí surge la neurosis según el psicoanálisis, ¿recuerdan? Sin embargo, para la logoterapia habla de un tipo de neurosis, ¿no?, de la neurosis noógena, que tiene que ver con los conflictos, ¿sí?, que surgen a partir de problemas existenciales, ¿sí? Y entonces los problemas existenciales, ¿sí?, refieren cierta dosis de conflictividad, ¿no? Pero habla de que la conflictividad, ¿no?, el conflicto, la tensión en el organismo es necesaria porque ello nos moviliza, ¿sí? Ya refiere que de la misma forma no siempre el sufrimiento es patológico y que la búsqueda de un sentido valioso frente al mismo es una angustia espiritual, ¿no? O sea, tratarle de dar sentido a aquello que nos está pasando, a aquello que por lo que estamos pasando, conlleva a ello, ¿no?, a esta angustia existencial. Fíjense que el día sábado yo me inscribí a un curso de una psicoterapeuta sistémica, ¿no?, allá en México DF, que iba a dar un taller sobre cómo elaborar el duelo, ¿no? O sea, cómo trabajar el duelo con pacientes, ¿no? Un poco haciendo referencia a la problemática
actual que estamos viviendo en estos momentos con el SARS-CoV-2, ¿sí? Con el coronavirus que mutó y por eso es el SARS-CoV número 2, ¿no? Y entonces ella hablaba de la importancia y me recuerda mucho lo que acaba de leer ahorita aquí la compañera, porque en relación al duelo, y era lo que yo les decía en relación al video que vimos, ¿no? Del DSM, ¿no? Y el origen del DSM-4 y esta crítica que se hace en torno a ello, es que decía, cuando alguien está en duelo, ¿sí? Y más los duelos que se está teniendo ahorita, las actitudes o comportamientos que puede tener la persona en duelo, ¿sí? Pueden asemejarse a varios trastornos del DSM-5 o del CIE-10, que son los más vigentes, ¿sí? Entonces, la persona puede tener ciertas características de el estrés, de la angustia generalizada que aparece en el CIE-10, ¿sí? Estando en duelo, ¿sí? Eso no quiere decir que la persona esté, o sea, que sea una trastornada, ¿no? O que tenga el trastorno de angustia generalizada, ¿sí? Sino que el mismo proceso del duelo, ¿sí? Conlleva a esos comportamientos. Entonces, si nosotros descontextualizamos aquello por lo que está pasando nuestro paciente o cliente, pues vamos a caer en el error de etiquetar y de patologizar, ¿sí? A nuestros pacientes sin comprender que esos comportamientos pues tienen que ver más con una pérdida, con un duelo, con un sufrimiento que es real y que es auténtico. O sea, nosotros no podemos evitar el sufrimiento y se reflexionaba ayer en unas diapositivas porque el sufrimiento, ¿sí? Forma parte de la existencia humana, ¿sí? Y este sufrimiento como parte de la existencia humana, por ejemplo, lo podemos ver en duelos, ¿sí? Lo podemos ver en duelos, lo podemos ver en este tipo de circunstancias, que no es algo patológico. En realidad, el duelo es una reelaboración de mi realidad, ¿sí? A partir de la ausencia física del otro, ¿sí? Y la ausencia física del otro representa un nuevo sentido hacia la vida. ¿Sale, chicos y chicas? Hasta aquí vamos claros con esta información y con este ejemplo que les pongo. Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias, compañeros. Entonces, vamos avanzando en torno a ello. ¿Sí? Entonces, fíjense, en relación a esto que les acabo de hablar, les voy a platicar de mi experiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo estuve dando mi servicio en el IMSS, en la clínica número 1, por ahí del año 2015. Y fue muy sorprendente para mí que luego me llegaban pacientes diagnosticados con depresión y ya bien empastillados con clonazepam y demás medicamentos. Y entonces yo les preguntaba a los pacientes, bueno, ¿cuál es el motivo de tu consulta? Bueno, ellos me daban una hoja, ¿no? De canalización hacia mi área. Yo la leía, pero a mí me interesaba más que lo que yo veía en las hojas, ¿sí? Que la persona me platicara de su experiencia. ¿Qué te trae aquí conmigo a terapia? ¿Por qué te mandaron a terapia conmigo, no? Bueno, doctor, es que, porque te dicen, doctor, lo que pasa es que yo estoy muy triste, ¿sí? Porque hace 3 días que murió mi mamá y entonces pues ya me dieron clonazepam porque traigo insomnio y entonces pues por eso me mandaron aquí con usted. Pues ahí en la hoja dice que tengo depresión, ¿verdad? Y entonces yo les decía, ¿y usted cree que realmente tiene depresión? No, está muy triste por la pérdida de su mamá, que es una persona muy significativa en la vida de cada ser humano y además acaba de ocurrir hace 3 días. ¿No? Y por ahí eso les hacía más sentido a los clientes, a los pacientes, ¿no? En la terapia. Entonces yo les decía, es que usted no está deprimido, o yo no considero que usted esté deprimido, pero usted dígame, ¿no? Usted está frente a una pérdida real, ¿sí? Una pérdida real que acaba de acontecer hace 3 días. Y entonces no podemos decir, ¿no? Yo les decía, a ver, usted está deprimido, usted no se baña, lleva más de 6 meses sintiéndose así,
ha dejado de ir al trabajo, sus otras esferas de vida se han visto afectadas. No, no me ha pasado eso. Ah, ok, es normal el insomnio y es normal que se sienta así por lo que acaba de acontecer en su vida, ¿sí? Y entonces, bueno, les platico esto porque esta crítica que se hacía en el video que yo les puse es algo que pasa, ¿no? O sea, los diagnósticos están a la orden del día y muchas veces son malos diagnósticos, no son buenos diagnósticos y terminan etiquetando y haciéndole creer a la persona que en realidad es una depresiva, cuando no, cuando en realidad está pasando por un duelo que es real. Entonces, bueno, siguiendo con este paréntesis, de lo que les platico, de lo que fue un poco mi experiencia, que creo que va acorde con esto que les estoy explicando. Bueno, continuamos. Luis Enrique, apóyanos por favor con la lectura. La logoterapia se diferencia del psicoanálisis porque concibe al hombre como un ser cuyos intereses primordiales se inscribe en la órbita de asumir un sentido a la existencia y realizar un conjunto de valores. La tensión existe entre lo que uno ha logrado y lo que quedó por conseguir, o la distancia entre que uno es y lo que debería llegar a ser es algo inherente del ser humano y por consigo indispensable para el bienestar psíquico. Ok, muchas gracias compañero. Bueno, aquí nada más es una retro final, ¿no? De lo que se dijo al inicio de esta presentación de PowerPoint, ¿no? Cuando hacíamos la comparación entre el psicoanálisis, la psicología individual de Alfred Adler y la logoterapia de Viktor Frankl, ¿no? Cuando hablábamos del psicoanálisis, hablábamos del hombre concebido como un ser o un sujeto pulsional, ¿no? Que lucha con sus pulsiones en la realidad y entre lo que debe de ser, ¿sí? La logoterapia, como bien acaba de leer su compañero Luis Enrique, lo principal, ¿sí? Que reflexiona en torno al... Perdón chicos, que empezaron a ladrar aquí los perros en casa. Lo primordial en la logoterapia es ver al hombre como un sujeto, ¿sí? Que asume un sentido hacia su existencia, que se responsabiliza desde su libertad por su existencia y realiza un conjunto de acciones, ¿sí? Que van conforme a sus valores, a sus creencias, conforme a este sentido de vida, ¿sí? Y entonces para la logoterapia es importante que el cliente o paciente reflexione entre lo que ha logrado y lo que quiere conseguir, que reflexione lo que es y lo que quiere llegar a ser, ¿sí? Y esto como algo inherente al ser humano, o sea, es como por así decirlo una característica única del ser humano, ¿sí? Y por ende esto es indispensable para su bienestar emocional, o sea, que el ser humano sea capaz de reflexionar en torno a aquello que quiere ser y lo que es, ¿sí? A lo que ha conseguido y lo que quiere conseguir, da sentido a la existencia, o da sentido en particular a su propia existencia. Chicos y chicas, ¿cómo vamos hasta aquí con la información de este autor? Bien. Muy bien. Ok, la compañera Jennifer acaba de poner por ahí un comentario. Ok, compañera, trátese de, bueno, de estarse conectando, ¿sí? Cada vez que pueda. Ahora, para cerrar con la información en torno a esta teoría, les voy a pedir que veamos un breve video de unos 6 minutos, ¿sí? Perdón por el ruido que hay aquí en casa, ¿no? Pero están aquí los sobrinos, pero permítanme tantito. Vamos a avanzar. Bueno, ya terminamos con la presentación. Hasta aquí, los demás chicos y chicas, además de su compañero Michelle, ¿alguna duda en torno a la presentación de PowerPoint? Okay. Ok. Muy bien, entonces nada más pues para cerrar con broche de oro esta teoría que hemos visto
Acuérdense que ninguna de las teorías que veamos va a ser una profundización enorme o gigantesca, sino que vamos a ver pues, los principales términos que giran en torno a estos enfoques, a estas teorías, para en algún momento de nuestra vida, pues en relación a la cosmovisión que tengamos de nosotros, el mundo y el ser humano, pues podamos elegir un enfoque, ¿no? Podamos elegir algún tipo de terapia que nos vaya acorde a nosotros, ¿no? Y además de ello, pues que si algún día vamos a un congreso y demás, cuando hablen de los diferentes autores, pues nosotros comprendamos la información básica de cada uno de ellos, ¿sale? Entonces vamos a ver este video, me dicen si se escucha. Algo que es muy importante es que el logoterapeuta trata de centrarse sobre... ¿Se escucha, chicos y chicas? ¿Se escucha bien o quieren que le suba el volumen? Yo sí lo escucho bien, profe. Los demás, creo que eso iba a hablar. Gracias, Sí, profe. Luis. Ok, vamos prestando atención a este video, chicos y chicas. Vayan haciendo anotaciones también. Algo que es muy importante es que el logoterapeuta trata... Algo que es muy importante es que el logoterapeuta trata de centrarse sobre todo en el presente, en lo que está ocurriendo en el presente. En la logoterapia hay dos cuestiones que son fundamentales. Lo que es la libertad y lo que es la responsabilidad. Y la libertad y la responsabilidad solamente se pueden ejercer en el presente. O sea, frente a una situación en donde la vida me plantea algún problema y trato de encontrarle un sentido a esa situación, lo voy a hacer eligiendo algo, eligiendo algún tipo de acción, como decía yo, en base a ciertos valores, ¿no? Y actuando de determinada manera. Y por supuesto, lo que yo elija hacer, voy a tener que hacerme responsable de aquello que elegí. Entonces, elijo y me hago responsable de aquello que elijo. Eso solamente ocurre en el presente. Entonces, el hecho de que el logoterapeuta se centre sobre todo en el presente, hace que los problemas del pasado, o la historia pasada, no los problemas del pasado, la historia pasada, sin dejar de ser importante, es importante referirnos muchas veces al pasado, no nos centramos en el pasado, no nos quedamos en el pasado, no hacemos una arqueología del pasado, sino que por supuesto tomamos ciertos elementos del pasado, pero lo más importante es, bueno, cómo esos elementos del pasado afectan, impactan tu vida presente. Y entonces, ¿qué vas a hacer con esto que la vida te está planteando en este momento? Entonces, desde ese punto de vista, el hecho de trabajar en el presente sobre todo, sí permite que digamos, que el proceso sea un proceso, yo diría, más ágil, que si nos centráramos excesivamente en lo que ocurre en el pasado. Creo que lo más importante para nosotros es trabajar en el presente, por supuesto viendo siempre hacia el futuro. Como decía Sartre, ¿no? Estamos mucho más condicionados por el futuro que por el pasado. O sea, actuamos más en función del futuro que del pasado. Entonces, a donde voy es que el proceso, que es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Es un proceso que no necesariamente tiene que llevar demasiado tiempo, pero tampoco es un proceso demasiado corto. Es muy difícil
generalizar y decir un proceso logoterapéutico dura 2 años, 1 año, etcétera. Pero yo diría que en general, un proceso terapéutico normal con logoterapia puede durar alrededor de 1 año, puede durar un poco más de 1 año. Pero si no se ven resultados a muy corto plazo de que empieza a haber un cierto tipo de cambio, me parece que entonces el proceso no está dando el resultado. Creo que es importante, aunque el proceso pueda durar 1 año o más, ¿no?, que el paciente empiece a percatarse de que algo empieza a ocurrir en él o en ella con respecto a lo que lo está afectando. Algo que es muy importante para que esto ocurra, y yo creo que sin eso no hay terapia, no solamente no hay logoterapia, sino no hay ningún tipo de terapia, es el encuentro humano. O sea, si no hay química, si no hay la posibilidad de una verdadera comunicación, que por supuesto se va construyendo poco a poco, no es algo que se ve de entrada, pero si no hay esta construcción de la comunicación en donde empezamos a co-construir algo que es común, un lenguaje común, de significados comunes, de entendimientos comunes, ¿no? Si no hay eso, que se empieza a construir y que se construye hasta el final, creo que no hay proceso terapéutico. Habrá cualquier otra cosa, pero no es un proceso terapéutico. Muy bien, chicos y chicas. Este es el video de este personaje, Alejandro Níquel. Sí, les puse el video de este personaje por 2 razones. Creo que en 6 minutos este personaje reflexiona y concretiza de manera muy clara y muy sencilla lo que es el proceso en la logoterapia. Por otro lado, este autor, Alejandro, es el autor de varios de los artículos, de 2 de los artículos que yo les voy a pasar o que vamos a reflexionar más adelante, ¿sí? Como lo son y como lo es este. ¿Sí? Aportación, la actitud fenomenológica en la comprensión empática, ¿sí? Y aportaciones a la comprensión empática, Alejandro Uníquel Espector, ¿sí? Es el autor de estos 2 artículos que yo les escaneé y que vamos a revisar en clases si el tiempo nos lo permite, y si no, bueno, se los dejaré de tarea. ¿Sale, chicos y chicas? ¿Qué tal les pareció lo que dijo este autor? ¿Les sintetiza, les concretiza lo que hemos venido hablando a lo largo de la semana pasada y estos 2 días? Ok, bueno, vamos revisando. Entonces voy a detener la grabación, chicos y chicas, de esta que viene siendo esta clase de logoterapia que ya terminamos.